Vale, vamos con septiembre de 2012, la opción B. Este es el problema de optimización y dice, bueno, es un problema muy clásico, ¿eh? Es el volumen de un cilindro. ¿Cuál es el volumen de un cilindro óptimo? ¿Por qué los botes de Coca-Cola tienen esta pinta para 1/3 de litro, es decir, para 33 centilitros, y no tienen algo así, no son así? Aquí cabría lo mismo, ¿vale? Tampoco son así. Aquí también cabría lo mismo, ¿vale? Es decir, el volumen es el mismo, que en el caso de las latas son 33 centilitros. Pero la superficie del metal no es la misma. La superficie del metal aquí es donde es mínima, ¿vale? Por lo tanto, esta forma es la óptima desde el punto de vista empresarial, porque a igualdad de volumen gastan menos dinero en material, ¿vale? Marketing aparte o otras cuestiones, pero si buscamos el mínimo coste del material, este es el tamaño o la forma óptima de un cilindro, que viene a ser más o menos la de las latas. Vale, aquí me viene a decir algo parecido. Es decir, yo tengo un depósito de 100 metros cúbicos de capacidad. Vale, pues si yo tengo un depósito de 100 metros cúbicos de capacidad abierto por la parte superior y su base es un círculo de radio X, es decir, este radio es X. Vale, pues claro, ese radio X puede ser más grande o más pequeño, pero el volumen no cambia, el volumen tiene que ser 100 metros cúbicos. ¿Qué hacemos aquí? Venga, lo que me dicen es que la base, fijaos, la base, que es este circulito de aquí, tiene un coste de 4 euros metro cuadrado. O sea, esto vale 4 euros el metro cuadrado. Y las paredes laterales, o la pared lateral, mejor dicho, que es esto de aquí, esto que envuelve y da la forma al cilindro, ¿vale? Bueno, pues esa pared lateral tiene un coste de 2 euros el metro cuadrado. Vale. Si yo lo que quiero es obtener el área, ¿vale?, de la base, como me pide en el apartado A, el área de la base no es más que el área. Vamos a hacer primero, mirad, voy a intentar desplegar esta figura. Esto, fijaos, será un rectángulo, ¿vale? Y aquí tendré mi base. Esto es lo que yo he dibujado de morado, que es lo que envuelve, ¿vale? Si ese rectángulo con un folio yo lo giro, envuelve el cilindro, es la pared vertical de ese depósito, y aquí abajo tengo la base. Bien, esto de aquí hemos dicho que tiene radio X, ¿vale? Y por tanto esto será el área de la base, y es lo que vale a 4 euros el metro cuadrado. Y esto de aquí será el área lateral, y es lo que vale 2 euros el metro cuadrado. Si intentamos esto, va a ser la altura de ese cilindro, es decir, la altura de ese cilindro, y por tanto esto de aquí, mirad, quiero que entendáis una cosa. Esta longitud de aquí coincide con esta longitud de aquí,
¿vale? Y por tanto sabéis que la longitud de una circunferencia es 2pi r, que en este caso es x. Bien, vuelvo al apartado A. Dice el área de la base. El área de la base, no confundir con la longitud de la circunferencia, sino será el área de este círculo de aquí. Pues el área de un círculo de radio x, sabéis de sobras que es pi por r, que en este caso es x al cuadrado. Y con esto me dan solo un punto, pero tendría el apartado A contestado, ¿vale? En el apartado B lo que me piden es el área de la pared vertical del cilindro. El área de la pared vertical del cilindro. En función de x. Bueno, voy a dar primero el área, que no es más que un rectángulo, donde será 2πx un lado y h será el otro lado. Claro, esta es el área de la pared lateral, pero no en función de x, porque aquí hay dos variables, x y h, ¿vale? Bueno, pues, pero es que esa x y h está relacionado. ¿Por qué? Porque aquí tengo que utilizar el dato que me dan, que el volumen son 100 metros cúbicos. El volumen de un cilindro, y esto lo tenéis que saber, siempre es el área de la base por su altura. Es decir, pi por x al cuadrado, que es el área de la base calculada en el apartado A, por su altura. Y esto sé que es 100, porque me lo dice el enunciado. Por tanto, de aquí puedo despejar y relacionar h con x. H será igual a 100 partido pi por x al cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí pondré 2πx y en lugar de h voy a poner 100 partido pi por x al cuadrado. Claro, este pi con este pi se me va, esta x con el cuadrado, porque es x por x, también se me va, y por tanto, ¿qué me queda aquí? Pues 2 por 100, 200 partido x, ¿vale? Ese es el área lateral en función de x, y con eso tendría el apartado B. Ya tengo la y el B, ya tengo 3 puntos. El apartado C me dice la función f que da el coste del depósito. Claro, el coste, voy a borrar ya por aquí, el coste de este depósito me dicen que lo llame f de x. Bueno, pues fijaos, el coste no será el área de la base por los 4 euros el metro cuadrado más el área lateral por los 2 euros el metro cuadrado. ¿Sí? Si vale 4 euros cada metro cuadrado por el total de metros cuadrados de la base, si vale 2 euros el metro cuadrado por el total de metros cuadrados de la cara lateral. Pues bueno, sabiendo esto, voy a plantearlo con lo que he calculado hasta ahora. Es decir, 4, que es lo que vale cada metro cuadrado de la base, por el área de la base, pi x al cuadrado, más 2, que es lo que vale cada metro cuadrado de la cara lateral, por los metros cuadrados de la cara lateral, es decir, el área de la cara lateral. Esa es mi función coste. Si la arreglo un poco, será 4pi x cuadrado más 400 partido x. ¿Podría sacar factor común a 4? Podría, pero quizás no vale la pena. Entonces esta sería mi función coste, que es lo que me piden en el apartado C. Vale. Y finalmente, en el apartado D, lo que me dicen es qué radio tiene que tener ese cilindro, ¿no?, para que el coste sea mínimo. Claro, yo lo que quiero es que me cueste lo mínimo ese depósito. Entonces, me da igual hacerlo más alto o más bajito y más ancho, pero que para 100 metros cúbicos me cueste el mínimo de dinero.
Bueno, pues sabéis que tengo que buscar el mínimo de esta función. Pues vamos a derivarla. La derivada será, primero la derivada de 4pi por x al cuadrado será 2 por 4pi. Bueno, si queréis, vamos a hacerlo al revés. 4pi es una constante por 2x más, y la derivada de 400 partido x lo podéis hacer como un cociente o sabiendo que 400 es una constante y la derivada de 1 partido x me la puedo saber, es menos 1 partido x al cuadrado. Lo podéis hacer con el cociente, ¿eh? Derivada de lo de arriba, que sería 0, por lo de abajo sin derivar, x, menos este 1 sin derivar por la derivada de lo de abajo, ¿vale? Partido lo de abajo al cuadrado, ¿bien? Me quedaría menos 1 partido x al cuadrado. Bueno, pues si hacéis esta derivada, o si os la sabéis, lo ponéis directamente, menos 1 partido x al cuadrado. Claro, esto yo quiero ver cuándo es 0. Cuándo es 0 para buscar candidatos a máximos y mínimos. Luego, 4pi por 2 son 4 por 2, 8. 8pi x más 400 por menos 1 partido x al cuadrado serán menos 400 partido x al cuadrado. Cuando esto es 0, pues bueno, eso será 0 cuando 8pi x sea igual a 400 partido x al cuadrado. O lo que es lo mismo, esto es como si fuera partido 1, pues 8pi x por x al cuadrado, 8pi x al cubo es igual a 400 por 1, o sea, 400. Venga, pues x al cubo será igual a 400 dividido entre 8pi, ¿vale? Vale, pues 400 dividido entre 8pi, 400 entre 8 se puede simplificar a 50, ¿vale? 50 partido pi. Vale, eso es el resultado de x al cubo. Por tanto, x será igual a la raíz cúbica de 50 partido pi. Aproximadamente esto da 2,51 o 2,52, porque da 2,515, pues 2,52 ¿qué? Pues metros, porque estamos hablando de si el volumen son metros cúbicos, x es metros. Bueno, tenemos que ver el signo. Vale, voy a borrar ya por aquí. Ya tengo claro. ¿Vale? Bueno, voy a apuntar mi función original, coste, ¿vale? Era 4pi x al cuadrado más 400 partido x. Y la función derivada era 8pi x menos 400 partido x al cuadrado. Vale. Ahora me ha salido a mí aquí el raíz de 50 partido pi, que aproximadamente son 2,52. Aquí tendré más infinito y fijaos, puedo tener aquí menos infinito, pero en realidad no tiene sentido que la x sea negativa. La x es el radio de este cilindro. Es decir, tengo en los problemas siempre que aplicar mucho sentido común. Tengo que estar en el contexto que me piden. Y si la x es un radio, pues esto me sobra. Vale. También me sobraría una x. Bueno, cuando la x tiende a infinito, la altura tiende a 0, obviamente. Pero eso vamos a dejar el más infinito ahí. F' de x
en este intervalo y en este intervalo tengo que estudiar el signo. Pues aquí puedo coger, por ejemplo, el número 2 y aquí perfectamente podría coger el número 3. Hacer f' de 2, ¿vale? ¿Sí? O de 1, si lo queréis hacerlo más fácil. Casi que más fácil el 1. Hacemos f' de 1 y da 8pi menos 400. Obviamente esto va a ser negativo y por tanto decreciente. Y si cogemos el 3, pues sustituís nuevamente aquí la x por 3 y f' de 3 da positivo y por tanto en este intervalo f' de x es positivo y por tanto creciente. Concluyo que en el punto este de raíz cúbica de 50 partido x, aquí me ha faltado un cubo, hay un mínimo. Entonces ya sé o ya puedo decir, ¿vale?, que contestar al apartado B, al apartado C, perdón. En el apartado C lo que me dicen es el valor de x del radio para que el coste del depósito es mínimo. Pues para un radio x igual a raíz cúbica de 50 partido pi, que aproximadamente son 2,52 metros, ¿vale? El coste del depósito, que es la función f de x, es mínimo. Y me dicen, ¿y cuál es el valor de dicho coste? Bueno, pues dicho coste asciende a, y vamos a ver cuántos euros. Bueno, pues ahora ya he comprobado que esto es un mínimo con la función derivada, pero yo lo que quiero saber es para esta x cuánto es el coste, es decir, f de raíz cúbica de 50 partido pi. Esto es lo que tengo que comprobar, ¿vale? Esto es lo que tengo que comprobar. Bueno, pues vamos a ello. 4pi por raíz de 50 partido pi cúbico, esto al cuadrado más 400 partido raíz de 50 partido pi también al cubo. Bueno, esto lo hacéis con la calculadora aproximando los decimales, que no se va a ir tanto, y os tiene que dar 238,55308. Bueno, pues al final, obviamente, 238 y le pongo dos decimales porque para dinero, incluso si queréis darlo sin céntimos, aproximadamente 239 euros. Pero bueno, 238,53 euros, ¿vale? Ese sería el coste de el depósito de 100 metros cúbicos óptimo. Es decir, el depósito de 100 metros cúbicos que me cuesta menos dinero, y cuyas dimensiones son para una base de radio 2,52 metros, ¿vale? Bueno, pues este será el apartado D y con esto pues acabamos el problema, ¿vale? Si me olvidado deciros, os dejo también un GIF en Classroom, ¿vale?, donde veis cómo varía ese depósito según la X. ¿Bien? Bueno, pues cualquier duda la comentamos y en principio no es un problema difícil. Sí que es cierto que estos números no son muy agradables, o sea, no salen muy exactos, pero bueno, pues son los que son. ¿De acuerdo? Venga, chao.